Muy bien, muchas gracias. Como sabéis, soy Pedro Prieto, director de ahorro y eficiencia energética de IDAE, y me va a tocar pues, moderar esta mesa que está formada, como veis, y como nos ha presentado hace un momento, por 6 profesionales. Tienen todos un perfil muy técnico, ingenieros, altamente especializados, muy buenos conocedores de las distintas tecnologías que representan, tanto desde el suministro de energía como de las instalaciones de climatización, de iluminación, también desde el punto de vista de usuario del sector hotelero, desde un punto de vista también de eficiencia energética y de mantenimiento. Por lo tanto, creo que va a ser una mesa redonda muy completa, donde vamos a abordar el tema de la eficiencia energética desde distintas perspectivas, y supongo que de aquí pues saldrán ideas y oportunidades para poder ser aplicadas en los distintos sectores de hostelería, hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría hacer una primera ronda de presentación. Es cierto que tenéis el perfil profesional en el folleto, pero a mí me gustaría ir un poco más allá, es decir, que cada uno de ellos pues, nos contara durante unos minutos a qué se dedica su empresa, cuáles son las tecnologías que representan y qué creen que pueden aportar en este debate. Es una presentación breve, luego seguiremos profundizando en las distintas tecnologías. Así que si quieres empezamos por ti, Jesús, y preséntate y muy bien, adelante. Pues gracias, Pedro. Soy Jesús Pozo, pertenezco a la compañía Robert Bosch, que es una gran multinacional con muchas divisiones distintas. Al ser Robert Bosch una fundación, la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad en sus productos es algo básico. Somos una empresa que mira mucho, una parte importante, un 5% aproximadamente, cada año se dedica al I+D. A partir de ahí, entre sus divisiones, pues, por ejemplo, la de automoción, muy importante, que está al día en el tema de los coches eléctricos, las e-bikes, las bicicletas eléctricas. Por supuesto, en la parte mía, yo estoy dentro de la división de termotecnia, donde fabricamos y comercializamos y ofrecemos soluciones energéticas, soluciones comerciales, tanto en climatización como en calefacción. Por tanto, este debate de hoy, que se dedica a la eficiencia, creo que es justo el que mi empresa, pues, lógicamente, radica una gran parte del pensamiento siempre de nuestros ingenieros. Por supuesto, en Alemania está la central, el headquarters, pero a partir de ahí tenemos un gran complejo de delegaciones, de subsidiarias en muchísimos países del mundo, donde los estándares de calidad son muy elevados y donde intentamos siempre estar al día y pensando no solamente en el hoy, sino en el mañana en cuanto a sostenibilidad. Según vayamos hablando, pues iremos comentando un poquito pues esas soluciones que ya más específicamente en el campo mío de la termotecnia pues estamos ofreciendo en rendimientos energéticos, mejoras y demás. Muy bien. Alberto. Bueno, mi nombre es Alberto Troconi, soy el responsable de proyectos de la empresa Prilux. Prilux básicamente es un fabricante con 32 años de vida en España. Tenemos, por supuesto, una línea de productos de importación, pero cada vez estamos reforzando más la línea de productos Made in Spain. Tenemos departamento de diseño de producto, tenemos laboratorio, tenemos toda la maquinaria para el ensamblaje de las luminarias aquí. Y pues básicamente desde mi departamento a lo que nos dedicamos es a generar esos espacios confortables para las personas que los habitan. Por supuesto, dentro del mundo hotelero a nosotros nos parece fundamental la generación de sensaciones. El arquitecto Tomás Alía hace un momento decía que lo que se busca son experiencias hoy día en los hoteles, y pues la iluminación es parte de esa experiencia y es lo que buscamos cuando hacemos un diseño. Lógicamente tenemos un marco legal que nos da una referencia acerca de potencias que podemos instalar, niveles que necesitamos alcanzar y por supuesto la eficiencia energética se incluye en todo esto. Básicamente el desarrollo de tecnologías nuevas como el LED, que ya tiene unos años en el mercado, pero cada vez van alcanzando mayores niveles de eficiencia, ha cambiado completamente el paradigma de ese consumo energético de las instalaciones hoy día.
Antiguamente podríamos hablar de que una instalación de iluminación podía consumir cerca de un 30 o un 40% del total de energía en una edificación, y hoy día con un buen diseño y una buena tecnología estamos logrando reducir eso a un 20 o un 25%. Si además de todo añadimos un correcto sistema de control, pues ya bajamos todavía mucho más esa parte de la energía. Y básicamente eso es. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora al agua, ¿no? Con Gustavo. Yo soy Gustavo Díez, soy el responsable del Departamento de Proyectos del Grupo Presto Ibérica, que para los que no lo conozcáis, realmente somos un fabricante de grifería español. De hecho, la fábrica está aquí al lado, en Torrejón de Ardoz. Somos un grupo formado por 3 empresas. Una es Presto Equip, que nada tiene que ver con la eficiencia energética, que es de ayudas técnicas para movilidad. Otra es Presto Ibérica, que es la parte más conocida, sobre todo a nivel técnico, que aquí lo que hacemos es fabricar sobre todo griferías eficientes, griferías de ahorro de agua y griferías temporizadas electrónicas para colectividades. Y luego otra línea de empresas que tenemos es Griferías Galindo, que en este caso sería pues grifería más convencional desde el punto de vista hacia el sector hotelero, lo que serían las habitaciones, y también hacia el sector doméstico. Nuestra empresa ya por sí tiene más de 90 años, lo que sería Presto, y lo que siempre hemos tratado precisamente es de tener eficiencia en el agua. Primero como griferías antivandálicas, de grifos que no se nos queden en el agua abierto, y hoy por hoy como sistemas y ayudas a las propias instalaciones de agua. En la ponencia, en la mesa redonda anterior, haciendo, como ha dicho Alberto también, varios ejemplos que han ido comentando, por ejemplo, de que van a abrir el hotel y de repente que no funciona el agua caliente. ¿Vale? Pues todo eso son detalles pequeños que empresas como la mía intentamos cuidar de que no suceda. ¿Vale? Los grifos, sobre todo los que seáis más propiedades de hoteles, tienen una importancia estética, pero tienen también un punto de vista súper estratégico, en el sentido de que una habitación en la cual tú no te funciona el grifo directamente es una habitación cerrada, o una habitación que gotee un grifo. Entonces ahí es donde es importante a la hora de seleccionar una grifería acorde a unas especificaciones técnicas determinadas. Si esto lo llevamos al campo que trata la mesa redonda, que sería el de eficiencia energética, nosotros llevamos una experiencia, como os decía, de más de 90 años, que viene acumulada desde cárceles hasta hospitales, y ahora también estamos metidos en los hoteles. Hoy en día es muy fácil reducir el caudal, pero oye, no solo hay que reducir el caudal de un grifo, de una instalación, tienes que tener en cuenta el confort, tienes que tener en cuenta prestaciones y tienes que tener en cuenta otros propios sistemas que en el futuro serán quienes dicten y quienes los propietarios de hoteles aboguen por instalar. O sea, sistemas, ya hablo de domótica, que posiblemente luego hablaremos de tecnologías de futuro, que ya hablen pues con aparatos de aire acondicionado, con bombas de calefacción, o sistemas que directamente te permitan calentar el agua sin gastar un solo euro de más. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco en las generales hacemos esto y luego seguiremos profundizando. Muy bien, Gracias. pues vamos a cambiar ahora a otro punto de vista, el punto de vista del hotelero, pero también desde el punto de vista de la eficiencia energética. ¿Cómo ve, digamos, esta integración de las tecnologías, cómo la sufre y cómo la implementa en el hotel? ¿Y cómo se acepta por parte de los usuarios y de los operadores? Pues sí, bueno, mi nombre es Pablo Lorenzo, vengo en representación del Grupo Lopezam. Estoy rodeado de técnicos que tienen un conocimiento del kilovatio y de los lux y de los metros cúbicos que nos aportan muchísimo valor al hotelero. En definitiva, nosotros somos una empresa relativamente joven en el mundo de la hostelería. Tenemos ahora mismo unas 16.000 camas operando en todo el mundo, entre Canarias, que no están los principales activos, pero también tenemos hoteles en República Dominicana, Austria y Alemania. Pero bueno, sí estamos dentro del ranking de Hostel Tour entre las 10 primeras principales cadenas españolas a niveles de facturación. Y lo digo que somos una empresa relativamente pequeña porque teníamos que entrar en un mercado muy competitivo y elegimos diferenciarnos bajo un modelo de hoteles sostenible, entendiendo la sostenibilidad en todos los ámbitos, por supuesto lo económico, no lo olvidemos nunca, el medioambiental y el social, y dentro del medioambiental evidentemente había un claro compromiso con todas las políticas de eficiencia energética. Que seamos relativamente jóvenes no quiere decir que llevemos 3 años, sino un poco más, quizás lleguemos ya a los 15, por eso digo que estamos en madurez, pero sí tuvimos claro que ese valor diferencial del medio ambiente y concretamente el vector de la eficiencia tenía que ser un motor diferencial, ¿no? Y nada, lo que hicimos fue establecer una serie de planes estratégicos a lo largo de la historia de Lopezam y en la compañía hotelera, pues apostando primero que nada por la eficacia, que siempre nos olvidamos.
con lo que tenemos vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor. Entramos después en toda la vorágine de la eficiencia, no quiere decir que hubiéramos olvidado la eficacia, sino que seguimos con la vorágine de la eficiencia, ya vamos a ver cómo lo hacemos mejor. Pero a mí ya me gusta introducir un nuevo concepto que es el de la excelencia, ¿no? La excelencia está en el detalle y yo creo que empezamos a aportar, no solo las compañías hoteleras, sino los proveedores, en que empecemos a fijarnos no solo en los grandes vectores de consumo de aire acondicionado, de iluminación, sino que empecemos a vigilar ese pequeño detalle que es donde está la excelencia. O sea, me gustaría ya empezar a cambiar ese paradigma que es la eficiencia energética, que yo creo que está muy asumido por la sociedad en general, pero desde luego por la hostelería, porque va directamente a su cuenta de explotación, y que empecemos a hablar de excelencia en la energía, que me parece un término muchísimo más moderno, muchísimo más apropiado a las sensibilidades, y desde luego muchísimo más comprometido con lo que tenemos que aportar. Y va a ir por ahí un poco. Muy bien, pues pasamos a José Manuel. José Manuel aporta otra perspectiva, que es la del suministro de energía convencional de distintos tipos, ¿no? Bueno, pues yo soy José Manuel Campos, pertenezco a Repsol Butano, que bueno, dentro del grupo de Repsol es la unidad de negocio que se dedica a la comercialización del gas butano y gas propano. Somos una unidad de negocio que desde hace ya muchos años tenemos clara la visión del cliente, de conocer las necesidades que tienen los distintos sectores para poder adaptarnos a los requerimientos que tienen los clientes y a las necesidades que por directivas europeas y por los propios reglamentos internos nos van marcando exigencias relativas a eficiencia energética y a consumo energético. Desde hace ya años tenemos una red comercial que contacta directamente con nuestros clientes y en esa visión de conectar con el cliente, de conocer sus necesidades, hace ya más de 8 años se crea una nueva gerencia que se llama Soluciones Energéticas, que busca ser capaz de mostrarle a los clientes cómo, con una visión global de sus instalaciones térmicas, se pueden enfocar diferentes soluciones con tecnologías eficientes o de alta eficiencia que permiten obtener unos menores consumos energéticos, que permiten obtener ahorros económicos y, por lo tanto, que las inversiones necesarias para llevarlas a cabo se pueden rentabilizar incluso en periodos de menos de 3 años, lo cual hace muy atractiva la eficiencia energética para nuestros clientes. Al final, lo que intentamos ser son facilitadores de resoluciones energéticas. Lo que buscamos es acuerdos con fabricantes de referencia, buscamos que las tecnologías más eficientes estén en el mercado nacional, buscamos hacer la labor de gestión de todos los actores que están involucrados en esta actividad a la hora de ponerla en marcha para que el hotelero o el sector reciba un llave en mano, que cada uno se pueda dedicar profesionalmente de sus esfuerzos a su negocio, y desde Repsol ayudamos a coordinar a todos estos agentes. Y, por último, en un esfuerzo hemos siempre buscado el acuerdo con entidades bancarias para que esta labor de eficiencia energética sea también accesible a nivel de financiación para nuestros clientes. De forma que tenemos acuerdos que de forma preferencial pueden acceder los clientes de Repsol para realizar proyectos de eficiencia energética. Bueno, pues damos paso al último participante, que es Ignacio. Y volvemos otra vez, como un poco como al principio también, al clima y en este caso también a soluciones no solamente convencionales, sino también con aportación o utilización de energías renovables. Bueno, pues yo pertenezco al departamento de prescripción de Mitsubishi Heavy. Mitsubishi Heavy es un gran grupo japonés, un poco en línea con lo que pasaba con Bosch. Dentro del sector de la ingeniería tocan desde las plantas térmicas hasta la industria aeroespacial, hasta la industria de defensa. Los aviones Cero de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eran fabricación Mitsubishi Heavy. También está Mitsubishi Motors, que es lo que conoce la mayoría de la gente, al término comercial, pues a pie de calle es lo que más se conoce. Y luego tiene una división que sería Mitsubishi Thermal Systems, que es en la cual estamos encuadrados nosotros, que es la cuya distribución lleva en exclusiva Lumelco aquí en España desde hace más de 30 años. Lumelco es una empresa que siempre ha apostado fuerte por la eficiencia energética. Lo que hemos buscado siempre han sido partners fiables para todo lo que es el segmento de las instalaciones térmicas, que nos permitiese ofrecer equipos a nuestros clientes que estuviesen, digamos, punteros a nivel tecnológico y a nivel prestacional. En esa línea, en cada uno de los segmentos que conforman las instalaciones térmicas, ventilación, producción de agua caliente sanitaria, climatización, deshumectación, trabajamos con una marca líder en su segmento. En el caso de Mitsubishi Heavy Industries, trabajamos la parte de climatización y la parte de producción de ACS con renovables como la aerotermia.
En este segmento tenemos un equipo que es un poco ahora mismo nuestro buque insignia, que es el sistema Qton, un sistema con refrigerante CO2, del que luego hablaremos un poco más en detalle, pero que ahora mismo nos sitúa por encima del resto de equipos de tecnologías un poco más convencionales o que proporcionan una tecnología diferente, digamos. Nos permite proporcionar agua caliente sanitaria o agua a temperaturas muy elevadas, que estarían por encima de los 60 grados, y que son ideales para soluciones centralizadas, todo lo que son bloques de viviendas y, por ejemplo, para el sector hotelero, donde estamos teniendo una muy buena acogida con este sistema. Dicho esto, no es el único campo que tocamos. Como decía, la climatización también es primordial para nosotros. Mitsubishi Heavy nos proporciona con una frecuencia y una periodicidad bastante reducida sistemas de última generación, tanto con actualizaciones en lo que se refiere a compresores, en lo que se refiere a baterías. Lo que buscamos es siempre reducir los consumos de nuestros equipos y maximizar el aporte energético que podemos realizar en términos térmicos. Por otra parte, para la parte de ventilación, buscamos unidades que nos permitan aportar tanto un confort a nivel salubridad para los espacios que estemos tratando, como a nivel térmico. Gracias a LMF Clima podemos proporcionar este tipo de soluciones. Y luego, para el tema de deshumectación, trabajaríamos con Danterm, que es un fabricante danés de contrastada experiencia, que nos ofrece soluciones para toda la parte de deshumidificación, con equipos con gran durabilidad, además equipos que aplican recuperación de calor a la ventilación, lo que nos permite también hacer un mayor aprovechamiento, y equipos con bomba de calor, que también nos permiten un mayor aprovechamiento y un mayor confort térmico. En resumidas cuentas, lo que buscamos es siempre estar en la vanguardia de la tecnología en cada uno de esos segmentos de las instalaciones térmicas. Muy bien, muchas gracias. Pues ya nos conocemos todos, sabemos un poco lo que cada uno puede aportar, y a mí me gustaría ahora haceros una pregunta, que nos contéis algún secreto. El secreto es cuál es el caso, cuál es la aplicación en eficiencia energética, eficiencia del agua, de la que os sentís más orgullosos, aquella que creéis que ha sido probablemente de las mejores actuaciones que personalmente o profesionalmente, como empresa, como profesional, pues ha reportado una serie de beneficios importantes al hotelero o al hostelero. Luego también os preguntaré, para que lo vayáis pensando, qué fallos o cuáles son las peores experiencias que habéis visto en los hoteles. Cuando vais a un hotel y decís, ¿cómo puede digamos, mantenerse, ejecutarse, operarse este hotel en esta opción? Pero en principio, la primera pregunta es la experiencia, el proyecto más exitoso que hayáis desarrollado en este sector. Bueno, en nuestro caso, pues yo voy a hablar de la renovación de la sala de calderas del Hotel Palace en Barcelona, en la cual pues, el Palace contaba con 3 grupos de 5 calderas atmosféricas de gas y con 1.500 kilovatios en total, 1.515 kilovatios. Y lo que Bosch hizo fue introducir dos calderas de condensación a gas también, gas natural, e incluir 74 tubos de vacío. Una vez hecha la renovación de la sala de calderas, se midió la eficiencia antes y después, y en los 3 meses siguientes a la renovación, pues se observó una reducción en el consumo de un 49%, prácticamente un 50% en el consumo, una reducción en las emisiones de NOx de un 63% y de CO2 en un 23%. Creo que la verdad es que son datos espectaculares realmente. Es un caso que hemos expandido bastante en redes sociales, donde el propio jefe de mantenimiento del hotel cuenta la experiencia de cómo vivió la renovación. Siempre es complicado, una renovación tan importante. Estamos hablando de 3 depósitos de 7.000 litros de ACS. Se metieron dos intercambiadores de placas para justamente evitar, si hay un problema en uno, que pueda seguir suministrándose el agua caliente en el edificio. Y, lógicamente, pues es un caso importante, no solo por la reducción del consumo, de las emisiones, sino por, lógicamente, qué tipo de hotel es y qué se consiguió. Se ha hecho con caldera Buderus, que ahora justamente está a caballo. Bosch está transformando la marca Buderus, ya pasa a ser Bosch este año. Este año justamente es el único, vamos a tener 2 tarifas de caldera, la de Buderus y la de Bosch, y ya a finales de año estará totalmente trasvasada la parte de Buderus a Bosch, justamente para dar una imagen global de soluciones comerciales, tanto de clima como de calefacción. Supongo que la inversión habría sido importante, pero también la recuperación de esa inversión por ahorros
Sí, está claro que el estudio que se hizo, que en 4 años aproximadamente estaría amortizado. Estamos hablando de que un hotel como el Palace, eso es un plazo de amortización relativamente bajo, y que creo que, vamos, por lo que he entendido y he visto, han quedado muy, muy satisfechos y que volverían a hacer sin lugar a dudas. Muy bien. Bueno, pues Alberto, supongo que tú lo tienes también fácil, ¿no? Porque el sector de la iluminación ha experimentado una revolución muy importante en los últimos años con la introducción de los sistemas LED, con los sistemas de control, ¿no? Y bueno, pues esto supongo que ha permitido experiencias muy interesantes en este sentido, ¿no? A ver, tenemos un montón de experiencias alrededor de los diferentes sectores del mercado. En Prilux trabajamos a nivel general la iluminación, no nos enfocamos solamente en Horeca o hostelería, sino que vamos desde parkings viales hasta el último espacio dentro de una residencia, con lo cual efectivamente hay una revolución actualmente en el mercado, pero sin embargo no te quiero hablar del proyecto más grande, sino de uno de los más bonitos que hemos realizado, que ha sido la renovación de un cigarral en la zona de Toledo. Básicamente un cigarral es un pequeño salón de eventos perteneciente a Adolfo, un cocinero muy famoso, en el cual él tenía un espacio un poco ya que se había quedado en el tiempo, con una iluminación basada en halogéneros metálicos, un montón de potencia, no podía hacer regulación. Básicamente no importaba qué tipo de evento estaba realizando ahí, la iluminación siempre era la misma. Y comentaban en la mesa redonda anterior de ese hostelero, de esa persona que estaba ahí atenta a la obra y que se fijaba en todos los detalles, y con él fue un proceso de este estilo. Y cómo logramos irle orientando y que él terminase contento con el resultado final, teniendo una instalación que consumía un 44% menos de energía a nivel de iluminación, que era flexible, que ahora sí podía presentar una cantidad de escenas y una cantidad de situaciones diferentes en función del tipo de evento que tuviese. Bueno, al final el cliente ha quedado tan contento que han salido 3 o 4 proyectos alrededor de sus restaurantes y hoteles en la zona de Toledo y Madrid, y estamos trabajando muy de la mano con él. Lo interesante de la iluminación, como te comentaba hace un momento, no es sencillamente el ahorro energético, es generar la experiencia dentro de ese espacio, cómo la persona que habita ese espacio o que ocupa ese espacio en ese momento tiene sensaciones, tiene ideas, tiene básicamente sensaciones acerca de lo que está ocurriendo ahí. Entonces con Adolfo logramos esa sinergia y realmente fue muy bonita. Muy bien, muchas gracias. Gustavo, ¿viene el agua? ¿Qué nos puedes contar? Sí, a ver, el agua aparentemente, y podéis pensar los que estáis ahí abajo, que desde el punto de vista de un grifero, ¿no? Pues que casi estamos de extra, ¿no? Aquí en esta mesa, pero viene muy relacionado, y de hecho el departamento que llevo yo lo que nos dedicamos es también a hacer estudios de consumo de agua en grandes instalaciones. O sea, podía hablaros de casos pues como la sede de Repsol, por ejemplo, va todo con cosas nuestras, o incluso hoteles también de la cadena Lopesá, como el Baobab o el Ushuaia de Ibiza, pero por poner un caso más simpático, como un poco el de Alberto también, hace poco hicimos un cálculo de consumos de agua de un hotel en Benidorm, un hotel vacacional, ¿vale? De una familia. Es un hotel de 220 habitaciones, que si conocéis Benidorm, pues está ubicado en la zona donde están los ingleses especialmente. Y este es un hotel de estos que está lleno todo el año, tiene una tasa de ocupación de un 91%. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es no decirle si pones este grifo vas a ahorrar un 20% de agua, sino lo que hacemos es decir, oye, dime qué sistema energético tienes, cómo estás calentando el agua, porque al final esto te va a influir muchísimo en tu coste que vas a tener. No es lo mismo calentar por gas que calentar por pellets que calentar por gasoil. Entonces en este caso era un hotel que calentaba el agua con caldera de gasoil. También analizamos qué grifos tenían instalados, ¿vale? Y a partir de ahí, con la tasa de ocupación, los datos que ellos manejan, el propio hotel, del uso de las instalaciones, de si dan comidas o no dan comidas, de si tienen piscina o no tienen piscina. Lo que hacíamos era estudiar y proponer un cambio en la grifería y ver en cuánto tiempo, con el consumo real y sobre todo con el precio del agua, en la zona de la Comunidad Valenciana, no es lo mismo que, por ejemplo, que Canarias, que el agua es mucho más cara y además de peor calidad. O sea, los equipos también duran menos. Todo eso lo analizamos. Y al final lo que hicimos fue proponer un cambio de grifería, ¿vale? Que no recuerdo el precio exactamente, pero era un precio medio, como un equipo de lavabo, bidet y ducha que suponía unos 140 150 euros, con sistemas de eficiencia energética y de ahorro de agua, que lo que hacía era que en consumo real
en un año se ahorrasen 30.000 euros, solo en el consumo de agua. Sumado al consumo de energía, porque ellos tenían además sistema de caldera de gasoil para calentar el agua, eran 20.000 euros extra más. O sea, habían ahorrado 50.000 euros en el año siguiente solo por el cambio de la grifería, que eso hacía que toda la inversión se optimizaba en menos de 2 años. El grifo entero, o los grifos enteros en este caso, que eran 3 unidades, en 2 años estaba amortizado el cambio solo por lo que te ahorraba. Si además fuéramos solo a valorar el diferencial, porque al final los grifos los iban a cambiar, decir, oye, tengo este mismo grifo con características de ahorro de energía y de agua, ¿cuánto me supone? En 4 meses estaba amortizada la inversión. Entonces, es un caso real y, como digo, no es algo ni muy glamuroso ni muy rimbombante, pero sí que es un caso efectivo y creo que es a donde tenemos que ir un poco, ¿no? Hacer cómodo la vida del hotelero y también, ojo, sin pérdida de confort del usuario, que al final al hotelero lo que le importa es que el usuario esté cómodo y que vuelva a ir. O sea, no nos engañemos en que yo no puedo poner grifos que consuman 1,5 litros en una habitación porque estaremos locos, ¿no? O sea, tenemos que conjuntar un poco qué confort damos con qué ahorro damos. Pablo, tu visión de Sí, hotelero, yo lo peor que he visto, ¿cómo ves esto? Lo peor que he visto es que la mejor manera de ahorrar o ser eficiente en una instalación es apagar el aire acondicionado al mediodía o no calentar el agua por las noches. Eso está a la orden del día, ya no, afortunadamente. Con lo cual poníamos en riesgo el modelo de negocio, que si somos sostenibles, lo primero que hay que hacer es económicamente sostenible, si no, el chiringuito se cae y de nada sirven todas las medidas ni demás, ¿no? Entonces, más de un director de hotel o más de una compañía o más de un establecimiento, porque no han sido uno, sino han sido varios, la manera de ahorrar aire acondicionado era que al mediodía, precisamente que puede ser más o menos la hora de la siesta, apagar el aire acondicionado o cortar las bombas de circulación del agua fría como medida de ahorro y de eficiencia. Yo creo que eso ya lo pasamos hace tiempo ya. Yo creo que ahora mismo las compañías o los hoteles tienen asesores técnicos e ingenierías que les permiten que ese tipo de medidas ya no existan. Pero yo, por ejemplo, nosotros estamos bastante orgullosos de una medida de antieficiencia. Y un poco viene a colación porque me ha gustado, ya nosotros insistimos mucho en que no hay una medida única, sino que se tiene que estudiar cómo se climatiza el agua, si quieres entender qué tipo de grifería quieres colocar en la habitación o en las zonas comunes. Y el estudio detallado de todos y cada uno de los flujos que pasan en un hotel, lo vectorizas hasta el extremo, mides hasta el extremo, es lo que te va a dar una categorización de cuáles son tus consumos y podrás actuar en consecuencia, porque no existe una medida única, ni mejor que otra, sino que yo creo que hay que interpretarla en conjunto. Y entonces nosotros decidimos, después de hacer una vectorización muy profunda de algunos de los hoteles, y esto estoy hablando de hace 7 o 8 años, decidimos implementar una medida que es antieficiente, que es colocar máquinas de generación de frío o de agua fría por absorción, que yo creo que el peor rendimiento que hay en el mundo son las máquinas de absorción, pero empieza a ser un rendimiento interesante cuando el denominador es 0, y entonces resulta que entonces te conviertes que la eficiencia energética de esa instalación se transforma en infinito. Y era porque nos sobraba agua caliente. En Canarias hasta esa fecha y en otros muchos destinos se dimensionaban los parques solares en función de mínimo, porque disipar el calor era un tremendo quebradero de cabeza. Y entonces en invierno se calculaba la curva de insolación y se dimensionaba el parque solar, y es verdad que en invierno cubrías la demanda de agua caliente sanitaria o la climatización de piscina. Y eso ocurría, y es verdad, pero el resto del año, es decir, unos 8 meses al año, empezabas a disipar y llegaba un momento en que no podías colocar más placas, el ingeniero te hacía el cálculo, porque disipar costaba más caro que el ahorro que te estaba produciendo, ¿no? Es verdad que recogimos la idea y los fondos del IDAE en su momento cuando salieron y generamos 3 parques solares térmicos que se han convertido en los 3 parques solares térmicos en cubierta más grandes que hay en Canarias. Desconozco el dato a nivel nacional, pero al menos en Canarias son los 3 parques solares térmicos más grandes. Y estos 3 hoteles en concreto están dimensionados en máximo
porque el exceso de calor o el exceso de agua caliente que se produce en los meses de mayor insolación los aprovechamos o disipamos la energía a través de una máquina de absorción que sabemos que no es eficiente, pero que hace la instalación completamente eficiente. Y hemos conseguido que esos 3 hoteles prácticamente sean autónomos en lo que a consumos de fósiles se refiere, a la hora de agua caliente sanitaria y de climatización de piscinas, of course, dejando aparte, bueno, los choques térmicos y demás que la legalización. Si tomáramos solo el rango de eficiencia de lo que es la máquina de absorción, pues evidentemente estaríamos haciendo una inversión no muy inteligente, pero si lo miramos en el global del hotel, pues desde luego sí nos salió muy rentable. La inversión rondó los 700.000 euros en el caso del Continental, que es el hotel con el parque solar más grande, y la amortización ya les adelanto que no llegó a los sin financiación por parte del IDAE, se convirtió en 2 años y medio, 3, con financiación, perdón, sin financiación pues había que ponerle unos 2 o 3 años más. Muy bien. José Manuel, tu turno. Bueno, pues yo os voy a contar un caso que viene, primero hicimos un balneario en el que integramos unas bombas de calor y a raíz de esa instalación el cliente nos pide que le echemos un vistazo a una residencia de personas mayores que tiene un consumo energético muy alto y unos costes de operación que prácticamente hacían casi inviable la gestión de ese centro. Bueno, pues nos vamos con el cliente a ver el centro, nos encontramos con un centro que tenía calefacción por suelo radiante eléctrico. La generación del agua caliente sanitaria ya la estaba haciendo con gas propano a través de una caldera de condensación y tenían serios problemas en cuanto a la inercia térmica. Cuando llegaba el verano, tenían que abrir el verano no, cuando llegaba ese entretiempo que ya entra el sol por las ventanas, tenían problemas de exceso de calor. Cuando llegaba el invierno les costaba mucho, porque estamos en una zona muy fría entre Galicia y León, pues llegar al confort térmico de la instalación. Y entre las soluciones que analizamos, que ya el caso lo cuento específicamente porque lleva funcionando 2 meses, pues se decide poner una bomba de calor de absorción, pero en este caso es una bomba de calor de absorción de amoníaco, que su uso es específico para calor, donde tiene muy buenos rendimientos es para la producción de calor, y se diseña una instalación de forma que la bomba de calor de amoníaco cubriría la base de la demanda de la residencia y los picos se instalan de forma paralela unas calderas de condensación también de gas propano. El análisis nos decía que podríamos conseguir ahorros energéticos que rondaban el 30% y ahorros de costes de operación que superaban el 40% de acuerdo a las tarifas eléctricas y los consumos que tenía el cliente. De partida hemos conseguido que la potencia contratada que tenía el centro baje de 100 a 30. Solamente en potencia contratada y con los costes fijos que tiene hoy por hoy la potencia contratada, ya de partida de gastos fijos le hemos hecho un ahorro bastante importante. Cuando le hemos puesto a funcionamiento el diseño, en la parte de agua caliente propusimos barajar, eliminar la caldera de condensación con una acumulación, con un sistema de generación a través de condensación de agua caliente instantánea. Pero esa parte no la llegamos a hacer, se desechó y en todo caso se trataría como una acción a futuro. Pero la parte de la calefacción, que sí se implementó, tiene un funcionamiento de forma que, al ser una zona tan fría y los rendimientos tanto de la bomba de calor como de las calderas de condensación óptimos siempre van en rangos de potencia muy bajas, se han dimensionado la receptora con radiadores de baja temperatura, de forma que todo lo que es la climatización de los 1.500 metros cuadrados del centro, que son zonas comunes y habitaciones, se hace con temperaturas por debajo de los 50 grados. Se programa el sistema para que aquellos días que bajen por debajo de los menos 5 grados, la temperatura de impulsión suba hasta los 80 grados. En lo que llevamos de año, porque la estamos monitorizando, que ha habido temperaturas por debajo de los menos 5 grados este invierno en la zona, ni siquiera ha llegado a dejar de funcionar la bomba de calor. Eso quiere decir que está funcionando perfectamente la instalación tal y como se diseñó. La media de consumo que hemos tenido en estos 2 meses de invierno para 20 habitaciones con 40 personas de ocupación y 1.500 metros totales de calefacción está en el orden de los 800 euros al mes, es decir, unos 25 euros día, y
os puedo decir que el cliente está encantado de la vida y al final estamos haciendo eficiencia energética, reduciendo costes y, en definitiva, pues oye, teniendo un cliente contento, que al final también es lo que buscamos. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Por último, Ignacio, tu caso. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de un caso bastante icónico para nosotros, que es el Hotel Vinci de Mint, de la Gran Vía madrileña. De hecho, si quieren leer un poquito más sobre el caso, en las páginas 50 y 51 de la publicación que tienen sobre la mesa pueden leer un poquito más. Básicamente me gusta ese proyecto, primero, por lo icónico de la instalación. Es una instalación en la Gran Vía madrileña, también fue de las primeras en las que empezamos a trabajar con nuestro sistema Qton de aerotermia con CO2. Y bueno, pues nos dio pie para empezar a trabajar mucho en esa zona y gracias a esa primera implementación hemos recibido muchas más solicitudes de proyecto y hemos ejecutado muchos más proyectos en la zona. Luego, por otra parte, también me gusta por la colaboración que hubo con el cliente en términos de aprovechamiento de la instalación. Es cierto que Qton es un sistema muy eficiente, hablamos de un sistema que te puede llegar a reducir los costes de operación hasta en un 60%, dependiendo de los costes de energía primaria. En el caso concreto de este hotel, pues eran 88 habitaciones, con un consumo en litros día de agua caliente sanitaria de unos 9.300 litros, a la que se da servicio con una sola máquina de 30 kilovatios térmicos y que tiene un rendimiento más o menos de un 4,5, o sea que consume aproximadamente unos 7 kilovatios eléctricos. ¿Esto en qué se traduce? Pues primero, que los costes de explotación de este edificio, que era una explotación nueva, eran mucho más reducidos de lo que hubiesen sido con otro sistema más tradicional. Por otra parte, esa colaboración que comentaba con el cliente vino desde el proyecto. Nosotros desde nuestro departamento de proyectos colaboramos con ellos para analizar qué necesidades tenía su instalación, qué precios de energía primaria trabajaban, qué perfiles de demanda tenían ellos, tanto en días como anuales. Eso es importante porque al final lo que nos permite es dimensionar adecuadamente una acumulación de esa energía que vamos a utilizar y unas horas de funcionamiento de nuestra máquina. Las horas de funcionamiento de la máquina son importantes porque podemos aprovechar tarifas valle eléctricas que tenga el cliente. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer funcionar el sistema, consumir electricidad cuando tengamos el menor coste de explotación y de esta manera incrementamos los ahorros. Esto sin la colaboración con el cliente es imposible. Eso en la parte de proyecto. Luego, en la parte postventa, nosotros monitorizamos nuestras instalaciones a través de un acceso por una pasarela web, que lo que nos permite es analizar todas las instalaciones, su funcionamiento. Si vemos un parámetro que se sale de lo normal o un parámetro que es mejorable, nosotros podemos intervenir para que el cliente pueda seguir mejorando sus ahorros. Esto es lo que nos ha dado pie muchas veces también a entrar a trabajar con empresas de servicios energéticos, porque nos ayudan a cuantificar esos ahorros y también ellos pueden gestionar el uso de esa máquina. No es un sistema que se pone y cuando abres el grifo me sale el agua caliente, sino que se busca una gestión más inteligente de la producción del agua caliente sanitaria. A eso también lo juntamos con que es un equipo que lo que nos permite es sustituir otros sistemas alternativos renovables, lo que nos permite es en menos espacio también tener una solución eficiente. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hablamos de hoteles en centros de ciudades o en zonas en las que se quieren buscar otras explotaciones para espacios de cubierta o simplemente que no disponemos de esos espacios, podemos proponer una solución alternativa. Además, como es una solución renovable, estamos sujetos también a ciertas subvenciones que, por ejemplo, a través del IDAE pues nos han llegado muchas propuestas de clientes que querían introducir este tipo de sistemas en sus proyectos. En este hotel también participamos en la parte de la ventilación con recuperación de calor, porque también, por una parte, es una exigencia del RITE a partir de ciertos caudales de ventilación, pero por otra parte, tanto en la parte de bienestar como en la de consumos energéticos tiene un peso específico muy importante, pese a que normalmente se deja de lado, que es uno de los dos puntos que yo veo que muchas veces se dejan de lado en los sectores hoteleros. Primero, no se cuantifica o no se tiene en cuenta ese coste que tiene de explotación el calentar el agua caliente sanitaria de tus instalaciones, pese a que tenemos hoy en día muchas ayudas para hacer intervenciones en este segmento, pero bueno, lo comentábamos en la comida, que hay muchos hosteleros que todavía no se atreven a meterse en este tipo de inversiones, y por otro lado el tema de la ventilación, que en cuestiones de bienestar y en cuestiones de confort térmico tiene también un peso específico muy importante y, pues por desgracia, todavía no hay una concienciación lo bastante profunda. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Yo supongo que vosotros tenéis un buen ojo clínico y me he encontrado con muchos profesionales como vosotros que tienen de formación profesional. Es decir, cuando llegan a un hotel o a un establecimiento, lo primero que hacen es mirar y hacer un diagnóstico y decir esto está bien, esto está mal, esto se podría mejorar, esto no se podría mejorar, incluso a veces en vacaciones, ¿no?
Entonces, a mí me gustaría, no sé, que nos dierais o que dierais al público el consejo de oro, ese error que consideráis que se comete habitualmente, ese defecto que encontráis dentro de vuestro sector y que es claramente ineficiente y que, bueno, pues a veces os sorprende que ese problema no esté corregido, no esté solucionado. ¿Qué haríais vosotros en ese caso? Bueno, lógicamente en la parte de climatización pues me he encontrado bastantes, contaré una lógicamente para no aburrir mucho. Es muy habitual en muchas instalaciones pues ver cassette de 4 vías, por ejemplo, es el habitual, pues que se montan incluso a 5 o 6 metros de altura, los he visto muy habitualmente. El problema de la estratificación creo que es claro y me lo he encontrado en multitud de ocasiones, que el cliente, pues cuando pide frío no hay problema, porque el frío te va a caer y no hay ningún problema, pero cuando pide el calor se queda arriba y parece que eso no llega a la temperatura de consigna nunca, con lo cual la máquina te está pidiendo caudal todo el rato, ya sea máquina convencional, ya sea máquina de caudal variable, te está pidiendo caudal todo el rato porque nunca llega a la temperatura que se le pide. Y por otro lado, el cliente tiene normalmente los pies helados y nunca llega a tener un confort como el que lógicamente ha pagado o necesita, ¿no? Es algo habitual. En nuestro caso, por ejemplo, hay una manera al menos de limitar ese... Bueno, la mejor manera de limitarlo es cuando haces el proyecto, si te lo preguntan, decirle que si pasa de 4 metros no ponga un cassette, meta conductos o máquina de suelo o algo parecido. Si ya está el problema hecho, lógicamente, si no hay instalados termostatos, ponerlos al menos a una altura razonable y sea el termostato el que mida la temperatura de consigna. Y además, normalmente en las máquinas de caseta hay un microswitch que si tú lo envías al punto que tú necesitas, lo que haces es engañar a la máquina diciéndole que la temperatura es distinta a la que ella está notando, para que no pare y siga dando calor, aunque lógicamente ya crea que se ha llegado a la temperatura de consigna, porque también es un problema que cuando ella cree que hay 23 grados para, cuando realmente la estancia, como no ha bajado, sigue habiendo mucho frío. Esa es una, lógicamente hay más, pero bueno, mis compañeros contarán. Muy bien, Alberto. A ver, te quiero comentar dos situaciones típicas. Por ejemplo, a nivel de instalación ya existente, es muy típico llegar y conseguir algo que normalmente será un error, a menos que haya sido pensado en ese sentido, que es las diferentes temperaturas de color en las fuentes de iluminación en un mismo espacio. Antiguamente con fluorescencia pasaba mucho, que tú veías la pantalla de fluorescencia y veías tubos de diferentes temperaturas de color en la misma luminaria. Eso normalmente se puede considerar como un error. Después, aparte de la mala aplicación o la incorrecta aplicación de la temperatura de color, conseguir los niveles inadecuados de luz para cada espacio. Me voy a un ejemplo muy sencillo. En una habitación de un hotel, solamente en ese espacio tú tienes el servicio que necesita una temperatura de color con un nivel específico, tienes un pequeño pasillo que tiene otra temperatura de color con otro nivel, la zona de cama tiene también una diferencia, la zona donde vas a hacer la maleta tienes que tener una diferencia, y muchas veces el problema no solamente está en la mala implementación de las luminarias, sino que no tienes un sistema de control asociado a esto, con lo cual normalmente el cliente querrá un nivel bastante bajo de luz, pero al momento de hacer la maleta y revisar esa habitación, quiere estar seguro de que no se le queda nada. Entonces tú necesitas darle un mayor nivel de luz. Y eso lo logras a través de sistemas de control. El segundo caso que te quiero comentar es ya cuando estamos desde el lado del diseño, de la reforma, el momento de hacer obra, el momento de hacer la prescripción. El error más común que encuentro es la falta de la aproximación integrada al proyecto. La gente de aire acondicionado, climatización, iluminación, tenemos sinergias muy fuertes a la hora de conseguir ahorros energéticos. Pequeñas variaciones en la cantidad de equipos de sistemas de iluminación que colocamos en el espacio pueden tener variaciones en la climatización de ese espacio. Y muchas veces, lamentándolo mucho, la falta de comunicación y el hecho de que no nos sentemos todos en una mesa con arquitectura, con prescripción, etcétera, a establecer cuáles serán las estrategias para el diseño de ese espacio, hace que perdamos las oportunidades de
ahorrar, no solamente por una reforma, sino desde el momento cero. Oye, una instalación que en vez de consumir 10, 12 vatios por metro cuadrado en iluminación te consume 3 o 4, tiene un impacto sobre el tamaño final de los equipos de refrigeración y climatización. Aprovechándolos desde el principio, al cliente final se le ahorran muchísimos dolores de cabeza y mucho dinero. Muy bien. Gustavo. Yo voy a comentar 3 breves anécdotas. 2 estoy convencido que las habréis sufrido todos y una ya es más de la propia de formación profesional, ¿no? A mí me pasó hace poco en un hotel en Barcelona. Yo llevo 11 años dedicándome al mundo del baño, de la grifería. Pues lo típico, iba a una reunión, me voy a duchar, doy el grifo de baño, me meto en el baño, no sabía cómo poner la ducha. No sabía, era un grifo de un diseño italiano muy bonito, pero oye, que estuve 5 minutos en pelotas, hablando mal, en la ducha, y al final me tuve que salir a llamar a recepción, ¿eh? Oiga, mire, que estoy en la ducha y que no sé... Ah, bueno, le pasa a todo el mundo. No, usted tiene que tirar de una llave que hay detrás, escondida. No sé. Pues eso, por ejemplo, para mí ya es un fallo de diseño. Hay muchos grifos de diseño, pero oye, lo primero es que el usuario tiene que saber cómo utilizarlo, ¿no? Si hablamos de un hotel que va a pasar gente continuamente, pues el usuario tiene que saber que además habrá gente de 5 años y gente de 85 que va a utilizar el grifo. No tiene por qué ser todo el mundo experto en eso. Y yo, que me dedico a esto y que me conozco prácticamente todos mis competidores, era un modelo de un grifo y os juro que es que estuve 5 minutos dejando el agua intentando darle la ducha. Eso a modo de anécdota. Luego, otra anécdota también que, bueno, esta ya más a nivel de profesional, ¿no? Más técnico. Nosotros, la parte fuerte nuestra es la parte de griferías comunes, como os decía. Tenemos grifos empotrados que lo que ve el usuario es lo mismo en un urinario que en una ducha, pero lo de dentro no. Nos encontramos con instaladores pues, que se han equivocado y han puesto un grifo de urinario en una ducha. Eso aparentemente el usuario piensa que es una chapuza, porque le sale muy poco tiempo el grifo, o sea, abre 6-7 segundos y dice, joder, qué porquería de grifo, ¿no?, que está saliendo. En realidad es que se han equivocado. El problema viene cuando ponen un grifo de ducha en un urinario, que este ya va entre 30 segundos y 1 minuto. Entonces, claro, tú das eso y os podéis imaginar en algún sitio que ha pasado con un urinario de estos pequeñitos, eso consume alrededor de 15 litros por 1 minuto. Entonces, inundar una instalación completa. O sea, son cosas. Y luego otra anécdota que os decía, que también estoy convencido de que como usuarios de hoteles lo habréis sufrido, es el hecho de meterte en una ducha. Uy, qué frío. Voy a poner un poco de caliente. Me cambio. Otra vez frío. Entonces, estamos ahí pensando en que el grifo está funcionando mal. En realidad no es que el grifo esté funcionando mal, normalmente. En realidad es que tenemos un problema o de presiones o de suministro, o que estamos en la hora punta de un hotel. Si estamos en un hotel de negocios, pues a las 8 de la mañana está la mayoría de gente duchándose y realmente es que hay un problema de instalación, no es un problema de grifería. Eso especialmente es dramático en Latinoamérica, pues en Venezuela, en Colombia, en Argentina. Las instalaciones se hacen como se hacen y no siempre vienen bien calculadas. Aquí en España suele ser menos frecuente, perdón. Allí es tremendo. Pues también existen ya grifos que llevan reguladores de presión, ¿vale? Esas soluciones no siempre se conocen. Son grifos que ya te están mejorando ese problema de la instalación, de que te estás moviendo un poquito y te estás abrasando o te estás enfriando, ¿vale? Entonces, pues, la verdad es que la pregunta me ha hecho gracia porque es verdad que supongo que al resto os pasará igual, que os fijáis en todo vuestro sector, obviamente, ¿vale? A mí lo del grifo me ha pasado, ¿eh? O sea, no más de una vez. Y no me imagino que tú, dedicado al sector que te pasa a ti, pues yo voy a ser políticamente incorrecto y creo que el mayor error que se está cometiendo es precisamente toda esta vorágine de renovación que hay ahora mismo en el sector, que poco tiene que ver, nos estamos orientando mucho. Hay un compañero, lo voy a decir claro, hay un compañero que dice que nos hemos obsesionado con el cliente y nos hemos olvidado del producto. Y realmente, si escuchas que un fondo de inversión medioplacista tiene criterios de rentabilidad medioplacista, y los alabamos, de 6-7 años, pocas medidas de eficiencia sostenibles en el tiempo va a poder hacer una renovación que tenga criterios de eficiencia o de rentabilidad de 6-7 años. Podremos hacer parches, porque los hay, pero si además lo orientamos al cliente, nosotros tenemos una frase en Canarias que decimos chapa y pintura, que es ponerle los tablones, pintar
y generamos una nueva ilusión, no sé qué espacio, pero seguiremos teniendo problemas con el agua caliente o con los consumos de agua caliente. Yo creo que hemos perdido una maravillosa oportunidad de habernos orientado al producto. No digo que todos lo estén haciendo ni que sea una práctica general, pero sí es común. La diferencia entre general es que todo el mundo y común más habitual de lo que todos esperábamos, ¿no? No creo que al final este criterio de eficiencia se han dedicado solo, y lo digo, hay una preocupación, una obsesión extrema por el cliente y que tenga esa experiencia. Y sí entendemos la revolución de las redes sociales y demás, ¿no? Porque ha cambiado el sector del periodismo, ha cambiado de la imprenta, ¿no? O sea, ha cambiado el sector de la música, pero no olvidemos que en el sector de la hostelería el cliente disfruta de un soporte físico, y ese soporte físico es insustituible. No se va a sustituir por una experiencia virtual, por lo menos por ahora, ¿no? Disfrutará de un entorno, una playa, una piscina, unos jardines, un servicio, etcétera, etcétera, pero sobre todo hay un eje principal que es el soporte y el producto. Entonces sí creo, y lo digo, no lo dije antes en la mesa de renovación, estamos perdiendo una maravillosa oportunidad de, sin olvidarnos del cliente. Yo me dedico a satisfacer al cliente, pero aparte del personal de contacto, que es uno de los ejes, porque vivimos del servicio, el producto como producto debe estar integrado dentro de la renovación, con criterios de rentabilidad de 6 o 7 años. Ustedes, disculpen, son mucho más expertos que yo, pero más allá de un make-up al establecimiento, sobre todo cuando cogemos planta hotelera, que en España, no lo olvidemos, supera los 40 años, nos vamos a encontrar con pocas posibilidades de aplicar medidas más allá de un make-up. Muy bien, José Manuel. Bueno, pues yo voy a empezar al revés, yo voy a ser políticamente correcto porque me siento muy afortunado porque yo he tenido la gran suerte dentro de la empresa en la que trabajo de poder ver muchos hoteles, de que muchos de vosotros me hayáis enseñado cómo funcionan vuestros hoteles, y he tenido oportunidad de ver hoteles muy bien hechos, muy bien dimensionados, muy bien gestionados. Eso hace que cuando he visto los que están mal, pues me hayan llamado más la atención. Yo lo que más he visto, voy a comentar 2 casos. Uno es la ausencia de gestión y control, que en muchas zonas es muy habitual. Entonces podemos hacer toda la eficiencia del mundo que queráis, podemos poner bombas de calor, podemos poner equipos de rendimientos o de estacionales de 3 o de 4 o de 7, que si no se gestiona bien esa energía, si no se hace un sistema de distribución de la energía correcta para cuando las zonas del hotel están desocupadas, con válvulas de 3 vías, con sistemas automáticos de apertura y cierre, la eficiencia energética no va a salir. Y yo lo que más he detectado es la ausencia de control. Yendo al extremo, yo estoy en un hotel que el único sistema de control que había era el arranco paro del jefe de mantenimiento para las 50 habitaciones. Es decir, el señor cuando lo entendía encendía y cuando no paraba. Ahí le propusimos eficiencia energética sin tocar nada más que, oye, mira, tío, pon un control, unos termostatos, unas válvulas, que esto te va a ir de miedo. Y el otro caso que yo me encontré muy habitualmente es, insisto, que algo más esporádico, es lo que nosotros en el departamento denominábamos el ya que lo tengo, porque había mucha gente que decía, bueno, es que tengo aquí una caldera de vapor que tenía una lavandería y la he puesto en mi hotel. El tío luego a los 2 años nos llamaba escandalizado porque tenía unos consumos energéticos de la leche. Tú llegas allí y tienes un hotelito con un calderón de vapor sobredimensionado normalmente, con un intercambiador de placas para calentar el agua de la calefacción del hotel, con unos rendimientos absolutamente ridículos. Es decir, es demasiado habitual el ya que lo tengo y el todo vale, y no es así. Es decir, hay que ver que lo que pongo tiene que estar adaptado a mis necesidades, y eso, pues, yo no digo que ahora pase, pero sí que ha sido en algún momento habitual, porque yo me lo he encontrado en muchos casos. Muy bien, Ignacio, por último. Bueno, pues yo veo varios errores, voy a comentar un poquito por encima cada uno. El primero, yo soy un poco machacón con este tema, es el tema de la ventilación. Y yo esto me lo encuentro desde el sector hotelero hasta, por ejemplo, las instalaciones deportivas. Yo, que soy bastante usuario, muchas veces no se utiliza la ventilación o no está instalada la ventilación, pero sobre todo lo más sangrante es cuando no se utiliza, porque se instalan equipos, digamos, más económicos, pero que luego los costes de explotación de esos equipos son muy elevados y se va a pagar la ventilación.
¿Cuál es el problema de esto? Que a nivel de salubridad, a nivel de confort de las instalaciones, yo creo que a algunos le habrá pasado, a uno de los presentes, entrar en un salón de bodas, entrar en algún espacio con mucha acumulación de gente y tener esa sensación de que el aire es denso. Evidentemente, esto a lo mejor en régimen de eficiencia energética, donde entraría más sería la parte de recuperación de ese calor o del atemperamiento térmico que hemos realizado de ese espacio, ¿no? Pero creo que es muy importante que se tenga en cuenta o que se ponga en valor un equipo de ventilación que haga también una gestión adecuada de la temperatura, que es lo que nos va a permitir dar cobertura a esos dos servicios, por un lado a la salubridad y por otro lado al confort térmico del espacio. Entonces, creo que es importante que eso se ponga en valor, porque otro caso muy sangrante es el caso de los colegios. La mayoría ya están yendo con equipos de ventilación con recuperación de calor, pero luego vas a la instalación y resulta que el equipo no se pone en marcha porque tiene altos costes de operación. Pues igual ahí es algo en lo que tenemos que hacer autocrítica desde la parte de proyecto, es decir, ¿estamos poniendo en valor para la propiedad este apartado? Es decir, si ponemos en valor los equipos de seguridad o ponemos en valor los equipos de aislamiento, ¿por qué no ponemos en valor la ventilación? Luego, por la parte de climatización, un fallo bastante común que vemos son grandes sistemas de expansión directa para dar servicio a pequeños espacios. ¿Cuál es el problema que puede haber aquí? Primero, una no parcialización de la carga, es decir, que tengas al final, como puede pasar en un hotel que puede tener un consumo muy estacional, un gran sistema en funcionamiento que no vaya a parcializar lo suficientemente bien, cuando a lo mejor con sistemas partidos más pequeños se genera una obra mucho más ágil en ejecución y además una operación menos costosa. Eso es todavía más sangrante cuando se incluyen equipos de funcionamiento en frío todo el año, como pueden ser salas de servidores, salas de cuadros eléctricos dentro del sistema de climatización principal. Pues aquí vamos a tener una demanda térmica muy pequeña en comparación con el global, que nos va a condicionar prácticamente toda la planta. ¿No será mejor atacar esa planta térmica incluso con un equipo específico para esa planta, diseñado para ese funcionamiento 24/7, que con un equipo pensado para una climatización residencial? Pues es otro punto. Y ya por último, esto es un poco autocrítica, desde los fabricantes muchas veces estamos atacando la parte de la energía solar térmica, muchas veces por obligación, a través de la aerotermia. Y parece que estamos enfrentando los dos sistemas, ¿no? Cuando lo que deberían hacer los dos sistemas, o lo que deberíamos hacer junto con los proyectistas o junto con las propiedades, es hacer un análisis de decir, bueno, ¿qué necesidades tengo en mi instalación? Y una vez que hemos hecho ese análisis, ya decimos, bueno, pues puedo optar por esta opción, esta otra opción, y como comentaban antes, pues ver un poco los retornos que tenemos con cada opción y qué valores añadidos me van a aportar, porque al final, como comentaba antes el compañero, incluso con el frío solar muchas veces, pues resulta que tenemos una instalación muy eficiente en funcionamiento y que me da unos ahorros muy interesantes que a lo mejor no conseguiría en esa instalación concreta con la aerotermia. Pero luego en aerotermia puedo conseguir otras aplicaciones que me van a dar mejores rendimientos. Entonces, creo que es muy importante, por ya resumir un poco todo, dar más importancia a la ventilación y sobre todo pensar muy bien en el uso que va a tener la instalación a la hora del proyecto y dejarse asesorar también por fabricantes especializados. Bien, me gustaría saber si pensáis que el hostelero se deja asesorar a la hora de hacer una reforma energética o acometer un nuevo proyecto de un hotel. Es decir, vosotros sois fabricantes y a veces no tenéis esa interlocución tan directa con el cliente final, ¿no? Hay por el medio un constructor, hay un instalador, vosotros tenéis una serie de soluciones que a veces no llegáis a implantar tal como a vosotros os gustaría, ¿no? Entiendo que también vosotros tenéis una serie de herramientas de diagnóstico bastante afinadas. Yo no sé si esas herramientas también las ponéis a disposición de este cliente final o este intermediario, ¿no? Me gustaría conocer un poco vuestra posición, porque a veces he escuchado esto, ¿no? Decir que a veces esa solución óptima que vosotros tenéis planteada o prevista no llega a término en los términos que vosotros queréis implantar, ¿no? Yo creo que en los últimos años sí que la eficiencia energética, la sostenibilidad sí que está a la orden del día, mucho más que hace 8 o 10 años. El usuario final y la propiedad sí que se da cuenta y solicita normalmente a la ingeniería que le va a hacer el diseño de la instalación, pues que en las calidades de sus productos pues la sostenibilidad sea un punto muy importante y lo busca lógicamente en la inversión inicial que va a acometer.
A partir de ahí, la ingeniería se pone en contacto con nosotros y nosotros asesoramos en la mejor solución para la aplicación que nos están pidiendo. Luego viene la parte ejecutiva del proyecto y ahí es cuando puede ocurrir lo que estás comentando, ¿no? O como se comentaba en el foro anterior, con la inversión a veces que llega y resulta que el dinero pues se acaba, o ves que no vas a tener suficiente para lo que era el proyecto inicial, ¿no? Normalmente si nos preguntan a nosotros y nos piden en un caudal variable qué recomendamos, pues lógicamente vamos a recomendar un sistema con recuperación de calor que va a ser mucho más eficiente y que y por supuesto se va a amortizar en un tiempo, y tanto en sostenibilidad como en ahorro energético va a ser el mejor. Pero resulta que luego a lo mejor los costes operativos pues son demasiados, ¿no? Lo suyo a partir de ahí es volver a consultarnos y ir a la siguiente solución, intentando, lógicamente, pues que la relación calidad-precio siga siendo muy buena, pero que también se pueda hacer realmente la reforma, porque siempre una reforma hecha siempre va a ser mejor que lo que había originalmente. Entonces, si no puede ser la mejor, siempre es bueno que, oye, pues nos preguntéis y hagáis la del medio, pero que no se quede la reforma sin hacer, porque creo que es importante que se renueven los hoteles y, por supuesto, todo tipo de aplicación. Siempre van a mejorar los rendimientos energéticos, los rendimientos estacionales con nuevos productos. Yo sé, si no puede ser una instalación recuperación de calor, pues que sea una instalación a 2 tubos, bomba de calor, pero que siempre va a tener un rendimiento mucho mayor al que se tiene. Yo creo que sí que las propiedades están muy al día y te lo piden, y a partir de ahí, dentro de sus posibilidades, si pueden llevarlo a cabo, lo llevan, y si no, lógicamente, pues lo bueno es que nos vuelvan a consultar, ¿no? Muy bien, Alberto, ¿tú cómo lo ves? Al igual que Jesús, yo creo que esto tiene sus canales, ¿no? Lo normal es, si estamos hablando de un grupo hotelero pequeño, ese grupo hotelero pues tendrá su grupo de asesores, ingenieros, arquitectos, etcétera, y nosotros trabajamos directamente con esos grupos para indicar el mejor uso, las mejores tecnologías o las mejores soluciones para cada tipo de espacio. Ya cuando hablas de grupos hoteleros más potentes, más grandes, que tienen sus propios equipos de ingeniería, mantenimiento, remodelación, etcétera, pues precisamente este tipo de foros es lo que nos permite ponernos en contacto con ellos y hablar de las bondades que puede tener un nuevo sistema de iluminación, o un tema de cambio de temperatura de color, o cómo minimizamos el jet lag en los viajantes, etcétera. Tenemos una cantidad de caminos y canales para ponernos en contacto. Cada vez es más importante que el cliente final, que es el dueño de este hotel, pues podernos contactar con ellos y poder llegar con ellos a una solución que sea la que él quiere, ¿okay? Gustavo, en el caso del agua. En nuestro caso es bastante complejo porque, bueno, el vuestro, que es la luz, la aerotermia, calefacción, etcétera, suele ser la ingeniería, yo creo, el que más prescribe el producto y decide, ¿no? Porque es algo más de eficiencia energética. En los grifos el caso es mucho más complejo, porque tenemos una cadena de valor de decisores y que no en todos los sitios decide el mismo, porque tienes el promotor o el hotelero, que a veces tiene interioristas, pero otras veces no. Contrata para un proyecto a un arquitecto, como Tomás Salía, como estaba antes, ¿no? Pero es que la arquitectura, además, después contrata a una ingeniería, porque ellos al final no hacen los cálculos, y luego, además, esa ingeniería entrega un proyecto que lo va a hacer una constructora que encima intenta cambiar todo lo que se ha puesto antes. Entonces, tenemos ya aquí 5 agentes, y luego, además, en nuestro caso, por ejemplo, que siempre vendemos con distribución, metemos otro más, que es el distribuidor. O sea, tenemos a 6 agentes que en algún momento toman una decisión. En nuestro caso, intentamos que todo el mundo disponga de la máxima información y que al final hay un poco pues compendio, ¿no? Que la constructora que está proponiendo un cambio, si lo propone, porque sea algo lógico. Que el hotelero, si tiene un interiorista, pues que también, que sea algo lógico, acorde con lo que quiere pagar y con lo que espera. ¿Por qué? Porque al final, fijaos todas las decisiones que hay. O sea, si vamos a la parte de colectivos o de instalaciones, decide la ingeniería. Si vamos a la parte del diseño de una habitación piloto, decide el interiorista. Si vamos al que paga la factura, pues es el hotelero. O sea, que es que al final lo nuestro es bastante lioso, y lo que intentamos precisamente es eso, que todo el mundo disponga de la misma información y ser totalmente transparentes con los decisores. Muy bien. Pablo, ¿tú cómo lo ves desde el otro lado? No, yo creo que, no sé si por decisión o por convicción o por obligación, los hoteleros cada vez recurrimos a especialistas externos, generalmente vienen de la mano de ingenierías, ¿no?, que asesoran al hotelero, bien sean cadenas grandes o pequeñas. Al final necesitas especialistas en cada una de las materias.
pero bueno, yo creo que todo el sector ya tiene que sufrir sufrir en el buen sentido de la palabra. Las auditorías energéticas con todas las medidas que hay que presentar, y en el malo también. Eso indudablemente ha generado un cierto grado de movimiento. No tiene nada que ver la hostelería de hace 10 años y el compromiso que tenía, no sé si, vuelvo y repito, si por convicción o por obligación, pero hoy en día yo por lo menos no conozco a ningún compañero hotelero que no tenga su ingeniería de confianza o su equipo externo de confianza que le asesore. Ya veremos si bien o mal, porque realmente la especialización del sector y tanta tecnología que es difícil asimilarla de forma interna, teniendo en cuenta además que nuestro core business no es precisamente la energía, quizás otro, ¿no? O sea, el atender al cliente. Y como todo este tipo de historias pues se van externalizando. Antes era el jefe del mantenimiento quien podía tomar una decisión sobre qué caldera o qué sistema de refrigeración colocar. Hoy en día, vamos, desde el hotel más chico al hotel más grande, legalmente tiene que estar asesorado. Bueno, mi experiencia es que siempre hemos tenido muy buena acogida cuando hemos ido a mostrar soluciones a los clientes, pero también una opinión personal es que el volumen de agentes que hay alrededor de la toma de decisión hace complicar la toma de la decisión, ingenieros, asesores, el jefe de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en cualquiera de los casos, hay una frase que me decía un profesor cuando yo estudiaba, que era que en casi todos los negocios primero hay que ir a recoger los duros y luego a recoger las pesetas. Y yo siempre, es una opinión personal mía, siempre me he quedado con la sensación de que mientras no hay la necesidad de hacer una rehabilitación integral, donde ya tocas todo el conjunto del complejo, el hotelero se centra en recoger sus duros, que no están precisamente en la parte del agua caliente sanitaria. Entonces, eso es una barrera importante a saltar o a salvar, aunque yo creo que el sector también lo trabaja mucho a través del Instituto Técnico Hotelero, por ejemplo, dando difusión, dando conocimiento a la importancia de la eficiencia energética, haciendo ver que el sector además tendrá una visibilidad cara al exterior mejor, cuanto mayores mejoras de eficiencia tengan en sus complejos. Y ese es un poco el resumen de la experiencia que yo os puedo contar. Muy bien, Ignacio, por último. Bueno, yo coincido con el tema de los duros y las pesetas, porque es verdad que es un poco la experiencia que me he ido encontrando yo en el sector hotelero, que sí que es cierto que hay una predisposición a escucharte, pero cuando llega la hora de decir, bueno, vamos a ponernos con esto, vamos a hablar con una ingeniería, vamos a hablar con alguien para abordar ya este proyecto en serio, es algo que se va delegando, porque al final te supone en algún momento una paralización de la instalación, sobre todo cuando hablamos de tema de reformas. Entonces muchas veces se va posponiendo este tema y al final acaban en un cajón y es una pena. Es algo que nos encontramos sobre todo pues cuando hablamos ya de hoteles singulares, ¿no? En cadenas pues sí que es cierto que cada vez, lo comentábamos en la comida, hay cada vez más una inversión en personal especialista de estos temas, pues tanto para lo que es reforma como para la obra nueva. Entonces, el acceso y la colaboración con estos agentes es mucho más sencillo que cuando hablamos de un sector hotelero un poco más local. Sí que es cierto que luego también hay otra gente importante que suelen ser el personal de mantenimiento, que también, en mi opinión personal, muchas veces son bastante conservadores con los sistemas. Entonces, pues bueno, pues o bien por desconocimiento o bien pues porque también por desconfianza hacia el mercado, porque muchas veces yo entiendo que habrá múltiples agentes que vendrán a ofrecer soluciones que no todas tienen por qué ser buenas y también su función pues hacer un poco de filtro, ¿no? Pero hay veces que eso complica la evolución del sector hotelero en el segmento de las instalaciones. Entonces, es una dificultad con la que nosotros nos encontramos. Luego ya cuando hablamos de un proyecto nuevo, pues sí que es cierto que siempre hay una ingeniería con la que se puede colaborar, un project manager. Sí que es cierto que también luego obstaculiza mucho la parte de los agentes que comentaban antes. Cuando hablamos con una gran cadena hotelera, pues siempre suele tener a lo mejor más clara unas calidades o unas especificaciones concretas. Si les convence un sistema, exigen ese sistema y va a ser difícil que se produzcan cambios por el camino. Pero cuando no hay esa prescripción o cuando no hay ese soporte por parte de la propiedad, sí que es cierto que al final una solución trabajada en la ingeniería puede llevar a dar lugar a cambios. Muy bien. Antes, alguno de vosotros habéis mencionado al IDAE en relación con la financiación de la eficiencia energética. Me gustaría tocar este tema. ¿Qué importancia tiene la
las ayudas, la financiación o también otras modalidades como pueden ser los servicios energéticos, ¿no? Es decir, la empresa que financia esa actividad, esa actuación, a cambio de recibir luego una compensación por los ahorros económicos y energéticos que obtiene. En ese sentido, recordar que el IDAE tiene en este momento dos líneas de ayuda que están muy enfocadas al sector hoteles y hostelería. En concreto, una de ellas es la línea de financiación ICO-IDAE, es una línea de financiación para eficiencia energética, para proyectos de renovación de instalaciones, de pequeñas instalaciones de hostelería. En su momento se diseñó a petición de la Federación Española de Hostelería, en el sentido de que se quería apoyar a los pequeños empresarios que tenían dificultades para renovar sus bares, sus restaurantes, sus cafeterías. Eran establecimientos pequeños, tenían, digamos, dificultades para que los bancos les concedieran un crédito, a lo mejor de 20, 30, 40, 50.000 euros. Entonces, diseñamos esta línea en colaboración con el ICO. Esta es una línea que está dotada con 30 millones de euros y lo que hacemos es, bueno, pues el hostelero va a la entidad financiera, solicita el crédito, presenta una serie de documentos, tanto técnicos como administrativos. El banco analiza el riesgo económico de ese autónomo o ese empresario y nosotros desde el IDAE lo que hacemos es el análisis de la eficiencia energética de ese proyecto. Lo que se hace es dar una garantía. Se han destinado 15 millones de euros con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para acometer los posibles impagados que pudiera existir. El banco asume el 50% de los impagados y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética asume los otros. Esto hace que el banco, digamos, no sea tan, vamos a decirlo así, tan estricto a la hora de conceder ese crédito y, por lo tanto, pues pueda acceder a este crédito un mayor número de profesionales. Esta es una línea que está abierta, se ha puesto en marcha hace muy poco tiempo y se puede hacer efectiva en cualquiera de las entidades financieras que están acogidas a la línea. Entrando en la página web del IDAE o del ICO podéis informaros perfectamente de ella, ¿no? Y la segunda línea es una línea más conocida, que es la línea PARER 2, de rehabilitación energética de edificios, que ha estado funcionando en los últimos años. Estuvo dotada inicialmente con 200 millones, se agotaron rápidamente y hace una semana y pico, abrimos otra vez esta línea, el PARER 2, con otros 125 millones. La realidad es que, bueno, pues la demanda ha sido tremenda y en una semana los 125 millones se han agotado. Hemos recibido en una semana casi 500 proyectos de distinto tipo, muchos de ellos de comunidades de vecinos, también algunos de hoteles, y bueno, pues estamos pensando ahora en la posibilidad de ampliar la línea, ¿no? La línea del PARER es una línea un poco distinta, es una línea mixta, una línea que por una parte da una ayuda a fondo perdido en un porcentaje de un 20 o de un 30% y el resto, hasta el 90%, es una financiación al Euribor. Entonces, el solicitante, sea un hotel, sea una comunidad de vecinos, sea otro tipo de edificio administrativo del tipo que sea, pues puede pedir o una ayuda directa a fondo perdido o puede pedir también la financiación o puede pedir las dos cosas. En general nos estamos encontrando con que un 50% pide la ayuda y el otro 50% pide la ayuda más la financiación. ¿Por qué la necesidad de la ayuda? Pues porque hay muchas actuaciones que no son recuperables en un periodo de tiempo corto, ¿no? Muchas de las actuaciones que hemos visto aquí, en iluminación, en climatización, sí lo son, a lo mejor en 2 años, en 3, en 4, en 5 años, pues se recuperan por ahorros. Pero hay otras, por ejemplo, las que afectan sobre todo a la envolvente, al aislamiento, a la envolvente térmica, pues que necesitan 15 o 20 años para recuperarse y son actuaciones que si no tienen este apoyo a fondo perdido no se realizarían. Por lo tanto, una financiación exclusivamente no es incentivadora para esto. De ahí que se haya combinado en esta modalidad, esta línea del PARER, las dos vías, ¿no? La ayuda por una parte y la financiación. Financiación que podría ser una financiación de tipo bancario por entidades financieras. Lo que pasa es que nos hemos encontrado también con dificultades dependiendo del cliente, ¿no? Sobre todo si es una comunidad de vecinos, la comunidad de vecinos tiene dificultades para acceder a esta financiación por la vía tradicional. Probablemente las empresas o los hosteleros pues no tengan este problema. De ahí que se diseñó la línea pensando en este problema. Al final todo el mundo se beneficia porque es indistinto, es decir, tanto la comunidad de vecinos como el establecimiento de hostelería o el hotel o el edificio o la empresa pueden pedir esta combinación mixta de ayuda y de financiación que, como digo, ha tenido mucho buen éxito y una excelente acogida. Entonces, me gustaría también hacer una ronda pues un poco para que planteéis la problemática que estáis encontrando con el tema de la financiación o de las ayudas en los casos que hayáis participado. Bueno, como fabricante, lógicamente, para nosotros es muy importante este tipo de ayuda, de financiación, para que en esos proyectos donde la propiedad
pues tiene pues problemas de financiación en eso, con el banco, fondos propios, pues se anime a realizar la reforma, el cambio. Al final yo creo que el tema por ejemplo, de sala de calderas, muchísimas reformas de sala de calderas se han realizado gracias a estas financiaciones. La mía, de mi casa, por ejemplo, fue realizada por una, porque es muy difícil convencer a todos los vecinos cuando no hay esa ayuda, y cuando la hay justamente se le convence porque se le dice, oye, que esto se puede acabar y luego nos va a costar mucho más y al final esto hay que cambiarlo sí o sí, si no es este año, dentro de 2. Entonces es muy importante para fomentarlo y, lógicamente, también es muy importante que se intente pues seguir con ello, igual que estáis haciendo, porque cuando el usuario sabe de ello y, por ejemplo, no ha podido acceder a esta pues porque no ha llegado a tiempo, pues lo que va a hacer, lógicamente, es esperar a la siguiente. Y si no la hay, es como cuando hay, pues eso, cuando hay deflación, ¿no? Y uno piensa que el piso va a valer menos el año que viene, entonces espera, ¿no? Se espera. Si hay una continuación, lógicamente, pues está claro que iremos para arriba, como estamos yendo estos últimos años, y creo que es algo vital, y para los fabricantes que además estamos tan metidos en ello, como los de climatización y calefacción, como es mi caso, ¿no? pues es muy, muy importante. Desde el punto de vista de la iluminación, tenemos la ventaja de que los retornos de inversión son ciertamente muy rápidos. Si incluimos, además de todo, sistemas de control que han caído muchísimo de precio a lo largo de los últimos años, es todavía más rápido el retorno de inversión. Sin embargo, tenemos la problemática de que el momento para hacer el cambio de iluminación es el momento en el que quieres hacer todos los cambios, con lo cual, en ese caso, sí, la financiación juega un papel muy importante. Pero básicamente si la idea es afrontar sencillamente un cambio de tecnología de iluminación, los tiempos de recuperación de la inversión son lo suficientemente rápidos como para poderse hacer a músculo propio. Bueno, yo en este caso poco puedo aportar porque creo que nadie se plantea pedir una ayuda para cambiar los grifos, pero no es descartable a futuro porque cada vez, en nuestro caso además, lanzamos ahora, por ejemplo, grifos que van con pantallas táctiles, con sistemas Android, y ya valen cierto dinero que puede derivar en ese caso de ayudas. Y puede resultar interesante, pero hasta ahora pues lo cierto es que nunca se ha propiciado el caso. Pero la financiación, evidentemente, no deja de ser una palanca de la motivación para la hora de realizar una inversión o no. Los costes de energía, siendo importantes dentro de un establecimiento hotelero, pues si cogemos la media del sector, que son casi todos alojativos turísticos de sol y playa, pues en su cuenta de explotación, siendo significativos, no son importantes. Si los comparamos con otros costes derivados del personal o los consumos de alimentación y bebidas, como la mesa que hubo, los consumos de energía, pues bueno, están ahí. Con lo cual, cualquier palanca de financiación o cualquier financiación sirve de palanca de motivación al hotelero para emprender una acción de mejora en sus instalaciones, evidentemente. Bueno, nosotros desde Repsol, todas las ayudas que ha gestionado o que ha sacado el IDAE al mercado han sido una palanca en la que nos hemos apoyado siempre para dinamizar que los clientes llevaran a cabo estas transformaciones, estas rehabilitaciones energéticas. Nosotros sí que creo que hemos sido altavoz de estas ayudas porque sí que hemos dado difusión a través de nuestra red comercial y a través del equipo de técnicos de soluciones energéticas, y en algunos casos incluso estábamos dando el soporte para ayudar a gestionarlas, porque nos parecía, como he dicho, pues una herramienta y una palanca útil para llevar a cabo el proyecto de soluciones energéticas en general. Por otro lado, has hecho una pregunta sobre las empresas de servicios energéticos y las empresas de gestión energética. Es un punto en el que nos hemos enfocado también desde la perspectiva de buscar sinergias con ellas. Estamos colaborando con algunas de ellas ya, como Repsol, para implantar soluciones directamente con los clientes, y en algunos casos las que se dedican solo a hacer gestión energética, pues las trabajamos porque al final están haciendo lo mismo que nosotros, y lo que buscamos es llegar a los clientes. Por lo tanto, tanto las ESES como las empresas de gestión energética pues tienen sinergias comunes y trabajamos con ellas. Bueno, nuestra experiencia
va a redundar un poco con lo que he comentado antes, ¿no? Tener ese acceso al crédito y a las ayudas por parte del IDAE pues, nos ayuda a potenciar nuestros sistemas, nos ayuda un poco a animar a los clientes a realizar esas reformas o incluso les damos una herramienta a los ingenieros también para que se promocionen con vistas a ciertas propiedades que puedan tener esa necesidad de realizar una actualización en sus instalaciones, pero nos encontramos siempre con la traba o el problema del timing, que no conseguimos meternos dentro del plazo o, más que meternos, no conseguimos que el cliente se lance a la piscina dentro de ese plazo. Y bueno, pues en ese sentido quizás sea algo en lo que tengamos que hacer nosotros autocrítica, porque nos falta una parte de promoción o de incentivar a los propietarios. Y por otra parte, el tema de las empresas de servicios energéticos sí que me parece muy interesante porque al final son ahora mismo un target para nosotros casi prioritario, porque sobre todo con el sistema Qton, hemos sacado muchos proyectos a través de ellos. Básicamente ellos identifican con más precisión las necesidades que nosotros, encuentran nichos para la aplicación de nuestro sistema mejor que nosotros, porque ellos están a pie de calle, ellos están viendo más a clientes que puedan tener esa potencial necesidad, y luego por otra parte pues también ellos se pueden apoyar en ese tipo de financiaciones de las cuales son conocedores, y aparte pues bueno, ofrecemos unos sistemas que para ellos ofrecen unos plazos razonables de retorno de explotación y unos beneficios razonables que son lo que permiten que tengamos una buena sinergia con ellos. Muy bien, como vamos bastante avanzados ya en la sesión y el público también puede intervenir, yo quiero dar la oportunidad, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta directa, creo que hay un micrófono al fondo y la puede hacer, puede participar. No sé si hay alguien que quiere intervenir, si no continuamos un poco con alguna otra cuestión más. Bueno, pues me gustaría también tocar otro tema que es el tema de la legislación, ¿no? Como ha incidido esto, el código técnico pues, ha traído pues, unos requisitos nuevos en reducción de la demanda energética, en aislamiento, en el tema de la iluminación también ha sido realmente importante, en las instalaciones térmicas, la incorporación de las energías renovables, luego también está el tema del etiquetado energético, la certificación energética de los edificios, el etiquetado energético de los productos, es decir, cada vez hay una mayor visualización de la eficiencia energética con una serie de elementos objetivos. Yo recuerdo hace unas semanas, se falló, yo participé en un jurado de hoteles para elegir aquellos hoteles más sostenibles, y uno de los criterios que se utilizaba, entre otros, era la valoración de la calificación energética o de otros sellos medioambientales o de otro tipo, ¿no? Es decir, que cada vez este tema pues, cobra más importancia. Antes tú comentabas el tema de la excelencia. De alguna forma, bueno, pues estamos acostumbrados a valorar también los hoteles, los establecimientos por una serie de estrellas o incluso ahora por otra serie de calificaciones que aparecen en Internet. Entonces, me gustaría conocer un poco cómo veis la legislación energética, de eficiencia energética en este momento, cómo está, la veis floja, la veis fuerte, un poco vuestro juicio, ¿no? Bueno, la legislación, la verdad es que las nuevas RPs están siendo cada vez más exhaustivas, más restrictivas, lo cual a los fabricantes ciertamente a veces nos trae un poquito de cabeza, porque lo que has realizado un año, el siguiente prácticamente no vale, tienes que tener un cuidado enorme, incluso con productos totalmente vendibles en un momento dado, pues tienes que paralizar esas ventas porque la RP te viene y tienes que cumplirla. En una empresa como Bosch, por supuesto, eso es algo prioritario. Por ejemplo, el 1 de enero comenzó pues, el nuevo lote, la restricción, por ejemplo, por decir algo, en el ventilador de los motores de las unidades interiores. Las restricciones han sido muy fuertes, siempre buscando que ese motor de la unidad interior pues sea rinda más y las mediciones pues son exhaustivas, y si te pasas en un mínimo porcentaje tienes que paralizar esa unidad y bueno, pues crearla, fabricarla de nuevo y comercializarla cumpliendo esa RP, con lo cual nosotros, aunque lógicamente nos sentimos confortables porque sabemos que esto va a seguir así y que debemos cumplirlo, pues sí que es verdad que a veces los plazos nos pillan un poco, aunque, como te digo, sabemos que es así y que va a continuar siendo cada vez más restrictivo hasta, ya veremos, el punto al que lleguemos. En tema de refrigerantes, ahora con el 410, con el R32, cada día la restricción es mayor y bueno, pues ahí tenemos que estar cumpliendo y siguiendo la ley, claro. Desde el punto de vista de la iluminación, yo creo que la legislación va un poco a la retaguardia de la tecnología.
Yo creo que estamos en un punto en que la tecnología ha avanzado tanto que no es para nada complicado el cumplimiento de normativa. Podrían ponerse un poco más exigentes y a través de un buen diseño seguiríamos logrando. Sin embargo, lo que sí me preocupa desde el punto de vista legislativo es la prohibición que se ha visto en algunas fuentes de iluminación, como por ejemplo la incandescencia, en la cual estoy absolutamente de acuerdo con la mayoría que me podrán decir, pero es que es muy poco eficiente, es verdad, pero ciertamente tiene sus aplicaciones también, sobre todo cuando hablamos del sector hotelero, donde generar un ambiente agradable de relajación, etcétera, es tan importante. El uso de ciertas tecnologías que, lamentándolo mucho, están siendo prohibidas, yo creo que podrían tener su espacio, con muchas restricciones, pero podrían tener su espacio. En mi sector la legislación es algo bastante importante, sobre todo desde el punto de vista de ahorro de agua, pero lo primero es que hay muchísimo desconocimiento, ¿vale? En cuanto al cumplimiento o el grado de cumplimiento de la misma. En España el Código Técnico, aquí en este aspecto es bastante vago, porque vago entre comillas obviamente, porque lo que establece es que se establezcan elementos de ahorro de agua, no especifica qué, o mejor dicho, especifica 8 tipos distintos de cosas que no siempre van a ahorrar agua, eso para empezar. A nivel europeo, yo además soy vocal del Centro Europeo de Normalización y se está trabajando mucho en la directiva de ecodiseño aplicada en grifería, pero es un poco lo que dice él, que va casi detrás de lo que es la tecnología, o sea, porque esto se lleva estudiando 5 años y se estudia, o se prevé que esté implementado en el 2020, pero claro, esto lleva desarrollándose 5 o 6 años. Pues claro, desde la legislación hasta que llegue a pie de calle y encima que se conoce, pasa un montón de tiempo. Y luego nos encontramos además que no siempre el grado de vigilancia es el que debiera ser. O sea, y os pongo ejemplos en concretos. Mínimamente, el Ayuntamiento de Madrid tiene una ley de ahorro de agua, una ordenanza municipal de ahorro de agua, que establece que todos los sitios de uso público deberían tener urinarios con sensor electrónico. Pues daros una vuelta por cualquier lado. Por ejemplo, eso no lo vigila nadie. Y ya si entramos dentro de lo que serían ya certificaciones de producto, pues todavía peor. O sea, hablo ya también de temas de AENOR o de NF o de cualquier certificación internacional. Pues para mí el principal problema es, por un lado, el desconocimiento y por otro lado, la vigilancia, que es inexistente prácticamente. Pues nada, todo lo que sea legislar y sea coherente y demás, yo personalmente creo que no se está haciendo mal en el tema de la legislación de energía, porque sí se está acompasando a la demanda que hay en Europa, o a la demanda que hay de los clientes y demás. De hecho, los clientes al final están agrupados también a través de los canales de la Jota, que son turoperadores, porque detrás están los turoperadores, que son los que manejan el movimiento de turistas, y ellos mismos ya demandan cierto grado de criterio de cumplimiento legal sin que aquí esté aplicado en un momento determinado. Todo lo que sea normativa y se pueda cumplir, seamos coherentes. A veces un poco va por tu exposición de prohibimos una iluminación en un momento determinado y realmente necesitamos un ambiente o bueno, ya sé que se puede gastar más agua si utilizo este tipo de grifo o lo que sea, pero en circunstancias deberían de dejar la libertad, porque no olvidemos que estamos para que el cliente tenga una vivencia, una experiencia, ¿no? Pero no nos sentimos muy perseguidos con la normativa, o sea, creo que va acompasada. Bueno, yo primero manifestar que como compañía nos vamos adaptando a los cambios normativos como procede, de la mano de los fabricantes y de los proveedores, para que todos los cambios de las ERPs, del RITE, del CTE y de las directivas europeas pues, se acomoden a los suministros que nosotros tenemos. A título personal, sí que manifiesto que me parece que las directivas son muy restrictivas, que las políticas energéticas también son restrictivas, que todo aquel que no tiene la energía eléctrica o la renovable de la biomasa, pues al final acaba siendo un poco el malo de la película, y que creo que hay soluciones en el mercado hoy que permiten potenciar todos los usos y todas las energías.
Yo coincido con bastantes puntos de los que se han expuesto hasta ahora. Por una parte, creo que también falta esa flexibilidad que comentaban, que permita que la norma abrace las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día o que permita una adaptación de esas tecnologías, porque muchas veces parece que está desfasada o que las nuevas tecnologías no se pueden adaptar a esa norma, no entran dentro de ese marco legal, y es una pena porque al final perdemos todos, pierden los usuarios finales porque pierden opciones para tener alternativas a sus instalaciones. Y por otro lado, pues perdemos la posibilidad de tener instalaciones que en conjunto sean más eficientes. Hacemos muchas veces un análisis demasiado, valga la redundancia, analítico. Por otra parte, la transposición de normas europeas a normativa nacional. Nos estamos encontrando, por ejemplo, con el tema de los refrigerantes que comentaban anteriormente, pues no hay una transposición de la normativa europea a la normativa española. Y está habiendo muchos problemas con los equipos con nuevos refrigerantes, que muchas veces pues, nos encontramos con, y simplemente por una mera cuestión de no transponer la normativa. Por otro lado, por ejemplo, en el caso del RITE, vemos que no está acompasado el RITE en el aspecto de ventilación con la normativa de RP en el aspecto de ventilación. Es decir, lo que se nos exige a los fabricantes es infinitamente más restrictivo de lo que exige el RITE a la hora de la instalación. Por lo tanto, al final nos estamos encontrando con que estamos un poco en un callejón sin salida, porque tenemos que cumplir una normativa que el usuario final no entiende, porque la normativa nacional no te está pidiendo algo tan exigente como la normativa europea. Entonces, muchas veces esto nos lleva a situaciones un poco confusas, que además falta esa difusión al usuario final o al propietario, que también entienda o ponga en valor por qué se hacen esas modificaciones, ¿no? Bueno, como nos estamos ya aproximando al tiempo límite, voy a formularos la última cuestión, ¿no? Hacemos la última ronda y en este caso me gustaría preguntaros un poco cómo veis el futuro de vuestro sector, de vuestra tecnología, qué es lo que está por llegar a corto plazo, a medio plazo, desde el punto de vista de soluciones técnicas en eficiencia energética. Bueno, en nuestro caso estamos viendo, por ejemplo, qué deciros, en tema residencial, el Smart Home cada día parece que se va a ir imponiendo y que podamos conectar todo con todo. No solo en la casa, digo el Smart Home, pero bueno, luego el coche prácticamente que se aparque solo, que te vaya a buscar, ¿no? Eso en nuestra empresa, como digo, está a la orden del día y siempre estamos haciendo un I+D importante para buscar ese camino de la máxima conectividad. A partir de ahí, en el sector de la termotecnia, pues esta problemática que tenemos con los gases refrigerantes va a seguir y vamos a tener que ir a gases, bueno, pues esa pelea con el gas más ecológico posible, que tenga un potencial de calentamiento global menor, esas soluciones a CO2, etcétera. Cada día vamos a ir más hacia ello, lógicamente, porque nos lo van a imponer, ya nos lo están imponiendo y por lo tanto tenemos que intentar cumplir y por supuesto si nos podemos anticipar cuanto más pues mejor. En mi caso por lo menos veo que la tecnología aumenta, pero también el tema de la sostenibilidad va a ser una parte que vamos a tener que tener muy importante en la balanza para dar la solución al cliente. Para la iluminación, desde el punto de vista lo más novedoso es el punto de vista de control. El hecho de tener sistemas de control actualmente que van a empezar a funcionar a través de Bluetooth Mesh, básicamente nos da la capacidad de controlar con un sistema abierto que no tiene que ser cerrado a ningún fabricante, sino podemos integrar un montón de fabricantes adentro de este sistema, controlar a través de del móvil o a través del smartwatch la habitación. Lo que estamos agregando es una nueva capa de control encima de la tradicional botonera. Pero, sin embargo, lo que más me emociona a mí desde el punto de vista del diseño es todo el tema del Human-Centric Lighting o la luz centrada en el ser humano, en la cual, a través del cambio activo de la temperatura del color de la luminaria, podemos influenciar sobre los estados de ánimos de las personas, el estado de alerta o de somnolencia de esa persona. Tiene aplicaciones inmediatas. Te estoy hablando, por ejemplo, de hoteles que se basan en ejecutivos o personas que están de negocios, que hacen brincos de diferentes franjas horarias. A esa persona le podemos hacer un ajuste muy rápido en la recepción de la iluminación de su cuarto para adaptarlo lo más rápido posible al horario del sitio donde ha llegado.
cosa que el jet lag le afecte muchísimo menos. Y a nivel tecnológico es relativamente sencillo, de hecho ya estamos en capacidad de aplicarlo y eso es lo que está entrando ahorita. Eso tiene un montón de situaciones más también a través de situaciones de aprendizaje, hospitales, escuelas, pero a nivel hotelero es muy interesante lo que podemos hacer con eso. Por nuestra parte, yo destacaría 3 líneas. Una es la personalización de producto. ¿Vale? Pues nosotros ya no vamos a tiradas masivas de productos, sino que ya incluso para una persona determinada podemos diseñar y producir un grifo exclusivo para él. Eso para mí es bastante importante. Otra sería la tecnológica, que va en línea con lo que han dicho ellos también, y que en nuestro caso además, pues ya lo he dicho antes, nosotros por ejemplo ahora sacamos, ya teníamos antes, pero sacamos ahora renovados, griferías con pantallas táctiles. Esto puede parecer un esnovismo, porque al final es como tener un móvil pero un grifo, pero en realidad si lo pensamos desde el punto de vista de gestión, es un sistema que desde el punto de vista de usuario le gusta porque está acostumbrado ya a utilizar como el móvil, ¿no? O sea, con iconitos, todo táctil, ¿vale? Va a poder escuchar la radio, va a poder ver en un baño un vídeo de YouTube si quiere o lo que sea, porque lleva un sistema Android, ¿vale? Pero desde el punto de vista de un hotelero o de un propietario ya entramos en el ámbito de la gestión. O sea, yo puedo parametrizar un consumo de un hotel en la República Dominicana y estar viendo cómo está funcionando ese hotel desde aquí. O sea, esto al final funciona en nube y lo que tú tienes es un parámetro de utilización. Puedo en este caso limitar las temperaturas de uso sin que el cliente lo sepa, con lo cual me redunda en un ahorro energético súper importante. Un grifo de ducha pues, que esté entre 35 y 42 grados, en lugar de que pueda llegar a 50 grados, por ejemplo. ¿Vale? Tengo un sistema de prevención de averías, porque el grifo ya va a saber si va a tener un consumo no autorizado. Puedo personalizar el uso también. Pensemos, por ejemplo, que, lo decía me parece en la ponencia anterior, el tiempo de limpieza, ¿no?, de una habitación. Pues yo en este caso con la tarjeta de acceso puedo limitar también o que el grifo solo se puede utilizar de una determinada manera, ¿vale?, por deciros algunas de las funcionalidades. O, por ejemplo, puedo hacer también algo que a los hoteleros les preocupa bastante, que son las desinfecciones de legionela. Eso es algo que suele ser muy costoso y con esto el propio grifo lo voy a poder hacer desde un ordenador. Entonces, eso es lo que más estamos apostando, por la tecnología, por la personalización y luego por otra cosa muy importante que también ha dicho Alberto, que es que al final entre los fabricantes los productos hablen entre sí también. O sea, que al final yo un grifo eficiente, al final no solo es que ahorro agua, que ahorro energía, que ahorro dinero, sino que es que lo mismo también eso conlleva una acumulación menor de agua caliente sanitaria o menos placas solares o otro sistema distinto de tuberías. O sea, que pensemos que al final lo que tendemos es a que toda la instalación pueda hablar, la aerotermia, la calefacción, la generación eléctrica, todo. Muy bien, Pablo. Yo 4 líneas nada más, algunas ya se han nombrado. Uno que yo sí creo que el crecimiento o por donde va a ir los temas de eficiencia estarán muy relacionados con el coste de producción y habrá que adaptar tecnología a cada uno de los casos, o sea, no puede ser un tema general, yo creo que eso está más o menos asumido por todos. Nada es perfecto ni nada es malo, ¿no? La revolución del dato, lo estamos viviendo en todos los sectores, que hablen entre sí los chismes o que yo tenga la capacidad de cruzar datos de temperatura ambiente con temperatura del cliente, si ha llegado tarde, si no ha llegado tarde, si se llama Smith o se llama Klaus, y al final tendremos todo el Big Data bien aplicado. Creo que va a revolucionar muchísimo el sector en todo lo que significa el confort y evidentemente en todo lo que significa lo que hay que hacer para darle ese confort. Creo también que nos vamos a fijar mucho a partir de ahora en el denominador del concepto de eficiencia. Tendremos que ir a buscar sistemas, llámese geotermia, aerotermia, fotovoltaica, ahora que ya empieza a revolucionarse el tema del almacenamiento. Cuando tengamos fuentes infinitas de energía o fuentes gratis de energía, o sea, todo lo que dividamos por cero da un valor infinito. Y por último, yo creo que no podemos responsabilizar a los edificios o no podemos responsabilizar a, llámese hospitales, hoteles o lo que sea, de las grandes medidas de eficiencia. Eso tienen que estar centralizados. Yo creo mucho más en que iremos a compensar los sistemas. Me parece que una maravillosa manera de ahorrar es que lo que a mí me sobre lo pueda entregar y lo que a mí me falta me lo puedan dar. Y eso solo se fomenta por compartiendo. Yo creo que
iremos a morir y los hoteles no tendremos calderas, compraremos agua caliente. No generaremos agua fría para enfriar, para producir agua, aire acondicionado. O sea, compraremos fluidos, pagaremos por uso, porque habrá un heat supply o habrá lo que sea que nos proporcione, porque es mucha responsabilidad, de verdad que es mucha responsabilidad. La huella de carbono y todo esto que se nos viene encima, me parece que esté centralizado será como mínimo algo más eficiente y mucho más especializado. Bueno, yo destacaría dos líneas. Yo creo que desde Repsol Butano la primera línea en la que creemos que vamos a experimentar un crecimiento sigue siendo el autogás. Es una línea de eficiencia energética en la que esperamos ser el primer combustible alternativo nacional, donde ya tenemos una implantación de casi 500 estaciones de servicio y una serie de fabricantes que están comercializando ya vehículos con el autogás como combustible alternativo. Y la segunda línea de eficiencia energética está muy vinculada a lo que hacen los fabricantes y lo que hacen los distribuidores de equipos, y es que esperamos que en los próximos años sigan avanzando en la mejora de las bombas de calor que actualmente hay en el mercado. Parece ser que se espera que tengamos equipos con un poquito más de potencia en la parte alta y equipos más pequeñitos que pudieran incorporarse en el mercado doméstico con productos de bomba de calor de absorción. Y con un poquito de suerte esperamos que se recupere el mercado de la cogeneración y de la microcogeneración, donde que a nivel de tecnología tenemos muchas oportunidades y que en los últimos años pues, no hemos podido explotar porque el mercado y la regulación pues, no nos lo han permitido. Bueno, yo veo varias líneas. Por una parte, retomando un poco el tema de lo de la fotovoltaica que comentaban hace un momento, creo que es importante tanto para la parte de la cogeneración, que es cierto que es un mercado que, bueno, nosotros trabajamos también absorción con bromuro de litio y es un mercado que prácticamente hemos perdido, por así decirlo, porque ya no nos llegan casi proyectos, por falta de ayudas, por falta de concienciación, y es cierto que es un mercado muy potente. También sería una ayuda o un empujón bastante importante para los sistemas de bomba de calor, de aerotermia. Una alimentación por fotovoltaica con equipos de bajo consumo, pues sería una combinación casi perfecta. Otra cosa importante, el tema de los refrigerantes, lo que comentaban al principio, pues al final vivimos un momento de cambio en los refrigerantes. Nosotros hemos rascado un poco la superficie del CO2, pero creemos que en esa línea hay todavía mucho campo por desarrollar, hay mucho campo por desarrollar en general en los refrigerantes. Está por ver cuál va a ser ese futuro, porque todavía está un poco difuso. Y bueno, pues yo creo que un poquito más. Para mí la bomba de calor ahora mismo es un sistema que tanto para la calefacción como para el agua caliente sanitaria como para la refrigeración puede ser uno de los pilares futuros para las instalaciones térmicas. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues hemos llegado a término de la sesión, hemos estado casi más de hora y media, a mí me ha resultado ameno y yo creo que estos lo debemos agradecer sobre todo a los ponentes que han sido brillantes y han expuesto, yo creo, de una forma muy clara y nos han dado, yo creo que muchas ideas y muy interesantes que creo que podrán ser de aplicación por todos nosotros, ¿no? Yo creo que lo dejamos aquí y damos las gracias a todos.